Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y les traigo otro mini tutorial en el que voy a hablar de la resonancia, en este caso la resonancia eléctrica, que sigue el mismo concepto que sigue en otros campos como puede ser la cinemática, pero yo voy a hablar en este caso concretamente de la resonancia eléctrica. La resonancia eléctrica es básicamente un fenómeno que ocurre a una frecuencia de resonancia, que es una frecuencia en la cual la parte imaginaria de la impedancia de los componentes de un circuito o reactancia de los elementos de este circuito se anula o es infinita. ¿Ok? Depende si está en serie o en paralelo. En paralelo se hace infinita, en serie se hacen cero. ¿Ok? Se anula. Para que esto ocurra, básicamente x sub c y x sub l tienen que ser iguales. El que haya visto el capítulo anterior en el que en la impedancia hablo de x sub l y x sub c, está omega c, omega l, bueno, está menos j omega c y menos j omega l es la parte, digamos, x o imaginaria de la impedancia. Pues cuando estas son iguales, iguales en módulo quiere decir que sin signo, así puede ser, eh, el signo es distinto, pero en módulo son iguales. Y tenemos una corriente alterna cuya frecuencia es la frecuencia de resonancia, o nos encontramos en un transitorio quiere decir, por ejemplo, si tenemos corriente continua, pues cuando encendemos la fuente de alimentación o cosas así que, digamos, tenemos un transitorio. Es así como se llama. Es decir, que pasamos de un punto a otro, hay una variación de tensión. Bueno, básicamente una corriente alterna en un momento muy concreto y que no es periódica, con lo cual es un transitorio. Cuando tengamos cualquiera de esos dos casos, eh, y digamos estamos justo en la frecuencia de resonancia de esos dos componentes, lo que ocurre es que los componentes en sí entran en lo que se conoce como resonancia. Esa frecuencia a la que resuenan esos componentes es la fórmula que tenemos aquí, nos permite calcularla. Si la queremos en radianes, omega sub 0 es igual a 1 partido raíz cuadrada de LC, siendo L el valor de la bobina y C el valor del condensador, o que es lo mismo si sabemos que omega es igual a 2πf, que f sub 0 es igual a 1 partido por 2pi por raíz cuadrada de LC, siendo L el valor de la bobina y C el valor del condensador. ¿Ok? Eso nos da la frecuencia en la que resuenan un condensador y una bobina concretas, o un conjunto de condensadores y un conjunto de bobinas concretas. ¿Ok? Básicamente lo que hace es, imaginemos que entra tensión, se carga el condensador, ¿ok? Y cuando el condensador ya ha llegado, digamos, a la máxima energía que ha podido absorber, se descarga a través del cable, pasando por la bobina, y como hay una corriente que atraviesa la bobina, esta bobina se carga. Cuando ya recibe toda la energía del condensador, pues empieza a descargarse y se carga el condensador. Y así sucesivamente durante un tiempo que normalmente, si fueran componentes ideales, sería infinito, pero como no son ideales, sino que estos cables tienen una resistencia y demás, pues el tiempo en el que tarda en disiparse esa energía a través de los cables. ¿Vale? En algunos circuitos resonantes podemos obtener tensiones o corrientes de salida mayores que los de entrada. Sin embargo, se mantiene siempre que la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, si nosotros aplicamos una tensión de, yo qué sé, 10 voltios pico a pico, podríamos, dependiendo del valor de este condensador y esta bobina, podemos obtener a la salida a lo mejor 12 voltios pico a pico. ¿Vale? Esto no quiere decir que estamos produciendo energía del aire o de cosas fantásticas. No, esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo aumento la tensión, es decir, si yo pongo 10 voltios pico a pico y saco 12 voltios pico a pico, pero metí un amperio, en la salida no puedo tener un amperio, tengo que tener menos. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que la potencia de entrada es mayor que la de salida. O igual en un caso ideal, pero en un caso real siempre va a ser la potencia de salida menor que la de entrada. ¿Por qué? Porque no tenemos otra fuente que inyecte energía. Por lo tanto, si yo aumento la tensión, bajará la corriente. Si aumento la corriente, bajará la tensión. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque mucha gente cree que, bueno, yo pongo más tensión en la entrada y entonces la salida
tengo más tensión y entonces estoy produciendo energía. No, no estás produciendo energía. La potencia se conserva, la energía se conserva, ¿vale? Se mantiene estable, no se conserva, se mantiene estable. Con lo cual, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego, esta propiedad, básicamente, de que podemos aumentar la tensión a partir de la entrada y tal, se usa mucho, por ejemplo, en radiofrecuencia para amplificar diferentes señales. Hay unas cosas que se llaman circuitos tanque, que se forma con un RLC. Ya les mostraré lo que es un RLC. Básicamente, este tipo de resonancia que digamos nos aumenta la tensión nos puede servir, por ejemplo, para un receptor AM. Si nosotros tenemos, digamos, en el receptor de la antena un circuito resonante a la frecuencia que nos está emitiendo o que estamos recibiendo del emisor, lo que va a hacer es que va a aumentar la tensión. Digamos, como está digamos, resuena a esa frecuencia de emisión, lo que hace es que la tensión que recibimos se vea un tanto amplificada y es más fácil recibirla. Pero disminuye la corriente que entramos, siempre y cuando sea factible la poca corriente que nos está llegando, podemos amplificarla de este modo. Y eso se utiliza en RF igual al emisor, pero justo de manera contraria. Si le metemos una tensión y puede emitir con más tensión. Si necesitáramos corriente, pues del mismo modo. Y bueno, ahora les voy a mostrar con el simulador este que les he comentado. Pues aquí tenemos un conjunto RC, no, perdón, LC con una resistencia, pero vamos a obviar por ahora las resistencias, hacemos como si no están, y tenemos este circuito que está en resonancia, dependiendo de la frecuencia. Entonces, si nos vamos aquí a una calculadora de resonancia, básicamente esto lo que aplica es la fórmula que les he dado antes. Ponemos que tenemos 15 microfaradios de capacitancia, o de capacidad, y de inductancia tenemos un henrio, que es lo que tenemos en el circuito, un henrio de 15 microfaradios. Nos dice que la frecuencia de resonancia son 41,09362960 hercios, ¿vale? 41,1 prácticamente, no exactamente, pero casi. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, la frecuencia por debajo tiene una señal de tensión más bien baja, es decir, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo en este caso la señal en este punto, tenemos aquí que estoy señalando con el ratón, o en este caso en este punto, y la señal que tenemos no es de 5 voltios pico a pico. Sin embargo, en la señal de segunda, que es esta que tenemos aquí, de 41,1, que es la frecuencia de resonancia, casualmente tenemos 5 voltios pico a pico. ¿Por qué? Porque la resistencia que nos produce esto es una resistencia infinita, porque están en paralelo. Bueno, prácticamente infinita. Esto en un caso real sería infinita. Por lo tanto, toda la tensión de la fuente, que es de 5 voltios, cae aquí, en este punto. Entonces la de 100 es como si no estuviera. ¿Por qué? Porque esta es resistencia infinita. En cambio, en este caso, en el primero, puesto que esto es un divisor de tensión, esta resistencia no es infinita, o esta impedancia no es infinita, por lo tanto, no toda la tensión cae en este punto, en estos dos terminales, sino que parte cae en la resistencia de 100 ohmios, y por eso la señal de salida no es decir, la señal que tenemos aquí no es 5 voltios como en este caso. Espero que se entienda, es decir, esto es como si tuviera una resistencia infinita porque está en resonancia, y por tanto el valor de esta resistencia casi no nos afecta, literalmente no nos afecta, porque esta tensión aquí es infinita, con lo cual toda la tensión de la fuente cae aquí. ¿Ok? Y en el último caso, que yo vi una frecuencia mucho más mucho más lejana a la frecuencia de resonancia, pues ocurre esto, que digamos tenemos el divisor otra vez resistivo, que básicamente pues es entre estas dos resistencias, y esto casi no nos afecta en este caso. Otra cosa que me gustaría que vieran es que a medida que estamos en la frecuencia de resonancia, el desfase entre la tensión y la corriente, la tensión es en verde y la corriente es en amarillo, se aumenta. Y a medida que nos alejamos de la frecuencia de resonancia, como pueden ver aquí, se vuelven a estar en fase la corriente y la tensión. Eso es interesante porque más adelante veremos que en los circuitos de alterna de potencia tendremos que hacer un balanceado de la línea cuando tenemos un desbalanceo, pero bueno, eso lo explicaré en otro momento, así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Manito arriba, por favor, si les gusta. Compártanlo si les interesa a otra persona que conozcáis. Y si tienen alguna duda, por favor, pregunten en el foro. Un saludo y hasta la próxima.